Continuamos con los sistemas de oscilación amortiguada, forzada, como ya vimos, y un ejemplo que se presenta mucho en la física es el de un circuito LRC en serie. Eso es de las cosas bonitas que tiene la ciencia y la física en particular, que una misma ecuación que tiene la misma forma puede aparecer en contextos físicos totalmente diferentes y aplicamos las mismas ideas matemáticas. Este es un circuito, este es un inductor que le vamos a llamar L, aquí está la resistencia y un capacitor. Y a lo largo del circuito está corriendo una corriente I, que es la derivada o la razón de cambio de la cantidad de carga que hay en el capacitor, por ejemplo, ¿no? En este capacitor hay una cierta cantidad de carga y puede estar conectado esto o no a una fuente de voltaje externa. Y bueno, suponiendo que sí está conectado a una fuente de voltaje, que lo ponemos por acá tal vez, a esta fuente la vamos a llamar la fuerza electromotriz, y para nuestro ejemplo vamos a suponer que es una fuerza electromotriz constante, una fuente de voltaje constante. Puede ser una función del tiempo, pero en este caso vamos a suponer que es una fuente de 30 volts. Vamos a darle valores a la inductancia, 1 Henry, a la resistencia 100 ohms, vamos a ponerle como valores, a la capacitancia le vamos a poner 4 por 10 a la menos 4 farads, que son las unidades de la capacitancia. Y para empezar a armar nuestra ecuación diferencial, vamos a poner un par de condiciones iniciales. Vamos a considerar que la carga inicial es 0 coulombs, aquí acumulados en el capacitor, y que la corriente inicial es de 2 amperes. El circuito en serie se describe con la siguiente ecuación diferencial. La inductancia por la segunda derivada de la carga, aquí la carga es la variable que nos interesa respecto del tiempo, más la resistencia por la primera derivada de la carga respecto del tiempo, más 1 sobre la capacitancia por la carga, es igual a nuestra fuente de voltaje, que en este caso sería como la función fuerza externa del oscilador forzado que vimos en videos anteriores, ¿no? Esto viene de las leyes de Kirchhoff, simplemente para que tengan una idea de dónde viene, que nos dicen que la suma de los voltajes, de las subidas y bajadas de voltajes, conforme vamos recorriendo un circuito, empezamos en un punto, recorremos el circuito y volvemos al mismo lugar, pues las subidas y bajadas de voltaje tienen que sumar 0 en total. Y eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Antes de subir vamos a sustituir los números que nos están dando en este problema. Sería 1 por QB', la segunda derivada, vamos a escribirlo de manera más compacta, más la resistencia, que aquí nos dicen que vale 100 por Q', que sería la primera derivada, más 1 sobre la capacitancia por Q, y vamos a poner aquí la fuerza electromotriz o la fuente de voltaje, que son 30 volts. Todo está en unidades del sistema internacional, entonces lo dejamos nada más así. Y esta es la ecuación diferencial que tenemos que resolver, que como vemos, pues es igualmente una ecuación diferencial lineal de segundo orden, no homogénea, como hemos visto en otros videos. Entonces se aplica lo mismo que aprendimos en los otros videos. La ecuación va a tener una solución, que es la solución del caso homogéneo, más alguna solución particular del caso que nos interesa no homogéneo. Como lo vimos entonces, primero tenemos que resolver el caso homogéneo, que sería Q' más 100Q', más, si hago esta operación me queda 2500 por Q igual a 0. Esto es el caso homogéneo. Se resuelve, como hemos visto, con la ecuación auxiliar. En este caso sería m cuadrada más 100 por m más 2500 igual a 0. M es un número, resolvemos y vamos a obtener aquí, aplicando la ecuación para una ecuación cuadrática, que las dos raíces son iguales y son reales y valen menos 50. Cuando teníamos dos raíces iguales reales, nuestra solución se escribía de esta manera. Un coeficiente C1 por e a la menos 50t, que sería la m, más otro coeficiente C2 por t por e a la menos 50t. Esta es la función complementaria, que es la solución del caso homogéneo.
Ahora, para encontrar una solución particular, volvemos a utilizar el método de coeficientes indeterminados y nuevamente, como mencioné en el video anterior, para el tipo de función que tengamos aquí del lado derecho, vamos a tener alguna posible propuesta de solución particular. En este caso, cuando tengo una función que es constante o un 1 o cualquier constante, la solución que podemos proponer es otra constante. Entonces aquí vamos a proponer como función solución particular para esto alguna constante a. Si hago la primera derivada, pues es 0, la segunda derivada también es 0 y estas dos cosas las voy a sustituir en mi ecuación. Tengo la ecuación qb' más 100q' más 2500q igual a 30, ahora sí queremos el caso no homogéneo. Si estoy proponiendo esta como función solución particular, pues esto es 0 y esto es a, y me quedaría que a es 30 entre 2500 y eso es mi solución particular. Ahora sí tendría que la solución general sería la solución del caso homogéneo que teníamos más arriba, más esta solución particular. Al hacer este cociente me queda 0.012. Y ahora tendríamos que aplicar las dos condiciones iniciales que nos dan, que la carga inicial es 0 y la corriente inicial es 2 amperes. Y recordamos que esta corriente es la derivada de la carga, lo podemos poner así. La corriente inicial es la derivada de la carga en el tiempo inicial y esto es 2 amperes. Nuevamente, como ya lo sabemos hacer, sustituimos, por ejemplo aquí cuando esto vale 0, pues voy a tener 0 igual a C1 por E a la 0 más C2 por 0 por E a la 0, pues esto ya se va, más 0.012. Entonces C1 vale menos 0.012. Derivando esto, obtenemos la corriente y evaluando en t igual a 0 podemos sacar C2. Si lo hacemos, solamente les voy a poner que les tiene que salir 1.4. Entonces sí, nuestra solución final sería que la carga es menos 0.012, que es C1 por E a la menos 50t, más C2, que es 1.4 por t por E a la menos 50t, más 0.012. Y si derivamos, nos va a dar la corriente. La corriente también es una función del tiempo. Derivando la expresión que tenemos acá, tendríamos E a la menos 50t por 2 menos 70t después de simplificar algebraicamente. Esto ya nos da información para saber, por ejemplo, en qué tiempo obtendremos la carga máxima y nos dice la cantidad de carga en el capacitor y la corriente que pasa por el circuito para cualquier tiempo t.